Crear objetos en Java. Para entender qué es un objeto, primero necesitan entender qué es una clase. Estoy creando un proyecto y le voy a poner OOP, que básicamente es un acrónimo para Object Oriented Programming, programación orientada a objetos. Y voy a crear un main. Ok. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. En la primera parte de los videos les enseñé a trabajar con métodos estáticos, donde ustedes no necesitan usar objetos. Pero si quieren explotar todo el potencial de Java, necesitan usar programación orientada a objetos. Aparte de que tienen que darse una leída de qué es la programación orientada a objetos, que por cierto no es algo nuevo, y entender que la base de la programación en capas o de la programación que es bonita, de la arquitectura limpia, todo eso va a requerir que ustedes tengan un fuerte conocimiento en programación orientada a objetos. Este es un camino muy largo, pero muy satisfactorio. Entonces, a expensas de que ustedes estudien qué es, me voy a enfocar en los principios básicos. De entrada, los pilares de la programación orientada a objetos, y es una pregunta de entrevistas generalmente. Los pilares son la herencia, polimorfismo, encapsulamiento y abstracción. Estos son los pilares de la programación orientada a objetos. Durante el curso, por así decirlo, vamos a ir viendo qué significa cada cosa. Empecemos por el concepto de clase. Imaginen una clase como un plano. Piensen en un sistema de farmacias y piensen en los objetos y piensen en los agentes que intervienen en ese sistema. Tenemos pacientes, vendedores, medicinas. Nosotros podemos crear planos para definir a estas entidades, por así decirlo. Si yo voy a definir a un medicamento que tiene. Un medicamento tiene una clave, un precio, una presentación, si es pastilla, es líquido, etc. Si ustedes hablan de una zapatería, tienen zapatos, vendedores, gerentes. El que ustedes puedan definir a una entidad como algo nos permite generar una clase. Más adelante, cuando trabajen con proyectos que involucren base de datos, ustedes van a poder definir clases para conexión, clases para lógica de negocio. Lo que yo voy a hacer ahorita es crear una clase que se llama empleado. Y para no distraerme tanto del objetivo, que el objetivo es programar y que la teoría la vayan descubriendo, mi clase empleado tiene propiedades. Un empleado tiene un nombre, tiene un apellido paterno, sales, materno y tiene muchas otras características. Vamos a crear una clase diferente. Vamos a crear una clase de estudiantes.
Un estudiante tiene un nombre completo. Tiene un nombre completo, tiene un promedio, pertenece a una escuela. Una carrera. Entonces, tengo empleado, tengo estudiante. Podrían crear una clase de medicina. Y lo más importante de todo esto es cómo crear un objeto. Crear un objeto es darle propiedades o llenar esos valores. Agarrar estos datos y decir Martín Cruz Medinilla, José Pérez Ramírez con un promedio de 10 y una escuela de la Universidad de Los Ángeles de la carrera de sistemas. ¿Cómo se crea un objeto? El nombre de la clase, el nombre del objeto, la palabra reservada new, nombre de la clase, paréntesis, punto y coma. Me está pasando que ahorita que están programando mis alumnos, batalla mucho a la hora de definir objetos. Tienen que ir a ver el código que estoy escribiendo y ver empleado, nombre igual, new otra vez. Si ustedes ven una clase y yo les digo, creen un objeto de tipo estudiante, por inercia tiene que ser nombre de la clase, nombre de mi objeto, igual, new, la clase otra vez. ¿Cómo lleno las propiedades de mi objeto? Presioné la tecla insertar, déjenme la encuentro, listo. Ahora, yo les había mencionado que una clase puede tener métodos, propiedades. Estas son mis propiedades. Son las características de mi clase. Ahora, una clase tiene acciones. Esas acciones se representan como métodos. ¿Qué puede hacer un empleado? Cobrar un salario, registrar entrada. ¿Qué puede hacer un estudiante? Hacer un examen, imprimir boleta de calificaciones, inscribirse a un grupo, darse de baja de una materia. ¿Cómo accedo a estas operaciones?
Nombre de mi objeto y el método. Ok, pongan atención a esto. Esto es muy importante. Necesitan entender que para llamar a los métodos que no son estáticos, necesitan de un objeto. Si ustedes prestaron atención, estos dos métodos no tienen la palabra estática. Como no tienen la palabra estática, yo no puedo llamarlos directamente. Si fueran estáticos, ¿cómo lo llamaría? Empleado punto, cobrar salario. Me dice que un método que no es estático no puede ser referenciado de un contexto estático. Si ustedes quieren llamar a este método cobrar salario, no lo pueden hacer a través de la clase o con su puro nombre. Si yo quiero llamar a un método que no tiene la palabra estática, obligatoriamente necesito usar un objeto. Así se crea un objeto. Clase, nombre, objeto, el igual, la palabra new, la clase nuevamente, paréntesis, punto y coma. Y por varios videos les he dicho un método estático se llama solamente por su nombre. Un método que no es estático requiere de un objeto. El método main es estático porque eso nos permite que no haya necesidad de crear un objeto. Entiendan eso, memoricen eso. Hasta la próxima.